Bueno, listo. Toca mi presentación del día de hoy. Vamos a viajar a la antigua Babilonia. Esto es un repaso del libro de las lecciones del hombre más rico de Babilonia. Me toca hablar acerca de las 5 leyes de oro y el prestamista de oro. Y pues por supuesto, esta sabiduría sigue vigente, quizás no con oro, por supuesto, ya nosotros usamos una moneda, pero o sea, sigue estando vigente muchas de estas leyes que estamos hablando. Hoy, como les comento, vamos a hablar de estos 2 puntos y lo cual nos invita a mejorar nuestra toma de tomar decisiones con respecto al dinero, a manejarlo inteligentemente. Entonces, vamos con la primera lámina. Ok. Vamos a hablar entonces de las 5 leyes de oro. Y aquí, antes de contarle un poquito el relato, básicamente Arcad nos enseña a quien ahorra y cuida su oro, lo multiplica. Y le explica también entonces a estos jóvenes que recibieron el oro, que cuando no tenemos la experiencia o somos inexpertos, podemos perderlo versus la persona que ocupa estas leyes, que ya les voy a hablar, prospera. Entonces con esto les refuerzo, o sea, les refuerzo, no, les refresco un poquito una historia que seguro leyeron en el momento en que estuvimos leyendo este libro, y era de el hijo de Arcad, Nomasir. Se supone que como que en principios de Babilonia, los hombres súper acaudalados, millonarios, el hijo que tienen, viven con ellos para heredar sus riquezas. Pero Arcad tenía un pensamiento muy particular, era diferente. Él no quiso darle ese ejemplo a su hijo. Entonces, a diferencia de muchos padres, Arcad le dio una enseñanza primero a su hijo. Entonces, lo que hizo básicamente fue que enseñarle a cómo generar su riqueza, a administrar su propia fortuna, en lugar de darle su herencia por completo. Entonces le entregó una bolsita de oro y una tablita con 5 leyes del oro. Aquí, de esa manera, él le iba a enseñar cómo generar o tener su verdadera herencia. Le dijo, vuelve dentro de 10 años y vas a dar cuenta de tus actos. De esta manera, entonces, Nomasir iba a mostrar su capacidad de crear su propio éxito. Por supuesto, la inexperiencia llevó a que este joven gastara su oro rápidamente. Una vez que lo pierde todo, no habían pasado los 10 años todavía, con mucha pena, pues él pensó, ¿no? Ok, vamos a ver otra vez aquí qué fue lo que me dijo mi papá en la tablita. Comenzó a aplicar las leyes del oro nuevamente y una a una estas leyes que ya les voy a mostrar. Así como había caído, logró recuperarse y construir nuevamente su riqueza, esta vez con inteligencia y disciplina. Luego regresa con su padre a Babilonia, donde pues básicamente la enseñanza fue que el dinero puede acabarse, pero si entiendes las prácticas de estas leyes, siempre tendrás la capacidad de generar abundancia. Y se parece mucho a eso que decía ahorita Marielит, que el libro le pone suerte, pero realmente no. Era más que nada como que la preparación que tenía la persona. Entonces, así como lo perdió, lo ganó. Y Sophie, estuvimos conversando hace ratito con ella de un tema particular y fue lo mismo. Lo pierdes, pero ok, ahora cómo lo logro recuperar y lo multiplico. Entonces, eso era básicamente la historia con la que explicaba un poquito estas 5 leyes que les voy a mencionar a continuación. Y la ley número 1 es muy simple. El oro viene fácilmente al hombre que ahorra el 10%. Siempre guarda una parte de lo que ganas antes de gastarlo. Si tú ahorras el 10% de tus ingresos, con el tiempo vas a tener un capital que te dará seguridad y libertad. Y esto es muy simple. Imagina que cada vez que cobras tu sueldo, separas una pequeña parte, aunque al principio parece poco,
se va llenando ese potecito, ese cochinito. Ese dinero empieza a crecer y con los años se convierte en un fondo que te protege. El error más común que suele sucedernos es que ahorramos lo que nos sobra. Y la verdad es que nunca sobra. Siempre va a haber algo en que lo puedas gastar, seguramente. Entonces, la primera ley nos dice, págate a ti primero y así comienzas a estar sembrando esa semilla para tu futuro financiero. ¿Ok? La ley número 2 es, el oro trabaja para quien lo invierte sabiamente. Se parece mucho a lo que estaba hablando Marielí recientemente. El dinero no debe estar dormido, debe estar en movimiento y trabajando para ti. Ahorrar es el primer paso, pero si deseas que el dinero guardado, o sea, si dejas el dinero guardado debajo del colchón, se estanca. Y la segunda ley nos enseña a ponerlo a trabajar en inversiones seguras y con conocimiento. Puede ser un negocio que entiendas, un fondo confiable, un proyecto con bases sólidas. El dinero invertido con sabiduría produce más dinero, como el árbol da frutos. La clave está en investigar y asesorarte antes de ponerlo a producir. Entonces, mucho cuidado con este punto. Luego está la ley número 3. Dice, el oro se aferra a la protección de su dueño prudente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Protégete de perderlo lo que con esfuerzo has acumulado. Cuando nosotros logramos reunir un capital, de este que hablé en la primera ley, debemos cuidarlo con inteligencia. Ser prudente significa no arriesgar todo en una sola apuesta, ni dejarse llevar por las promesas tentadoras de ganancias rápidas. Igual que cuidamos nuestra salud, debemos cuidar nuestro dinero con precaución. Consultar a las personas con experiencia, diversificar y no invertir algo que no entiendes son formas de proteger tu oro. Recuerda que el dinero ama a quien lo cuida y era mucho también de lo que eh, hemos conversado muchas veces. ¿A quién vamos a pedir como asesoría? A quien ya tiene los resultados. No como que al vecino que tiene una muy buena idea y empieza a plantearte quizás un proyecto que cuando vienes a ver, no tiene esas, primero las habilidades, no cuenta con esa riqueza, no ha hecho muchos negocios, solo lo ha aprendido, qué sé yo, teóricamente. Entonces, es algo de lo que ya nosotros creo que hemos despertado bastante a quién escuchar cuando de consejos económicos, de dinero y de negocios se trata. La ley 4 es el oro huye de quien lo invierte en lo que no conoce. Y acá, si no entiendes en qué estás invirtiendo, probablemente lo vas a perder. Y era parte del conocimiento que estamos hablando. Tenemos o hemos escuchado frases como métete en este negocio, es seguro, te vas a hacer millonario. Y esta cuarta ley nos alerta de que no pones tu dinero en algo que no conoces ni que no entiendes. Entonces, primero hay que prepararse. La ignorancia es el peor enemigo de tus finanzas. Así que aprende primero, busca información y después invierte. Aquí me pone un ejemplo mi amigo ChatGPT como la persona que nunca ha manejado criptomonedas o bienes raíces, pero sí estudia, sí se asesora, vea paso a paso y así la emoción todo el dinero pues sí puede dar más fruto y crecer más rápido porque ya lo entiendes y ya te has preparado. De lo contrario, puedes perderlo todo. Y la quinta ley es el oro desaparece con quien lo usa en cosas imposibles. Cuidado con los sueños irreales, las apuestas o las ilusiones de riquezas inmediatas. La última ley es clara. El dinero malgastado o invertido en fantasías desaparece. Esto incluye desde apuestas de negocios dudosos, compras que no necesitamos. Hay personas que al recibir grandes cantidades de dinero, como hablaba Marielí, como la lotería, las pierden rápidamente porque no saben administrarlo. No tienen una educación financiera, no están preparados para manejar esa cantidad de dinero. Por lo tanto, la lección es que tu oro debe estar en cosas posibles, reales y con fundamentos.
No se trata de ser tacaño, sino de ser sabio. El oro desaparece si lo usas en lo que no tiene un valor verdadero. Y un ejemplo de la vida real es que, por supuesto, hoy en día no manejamos oro para pagar, comprar las cosas, pero sí manejamos dinero, sueldos, ingresos extra. El éxito financiero sería que, por ejemplo, cuando ganamos 1 millón de pesos chilenos, por ejemplo, que la mayoría estamos aquí, o 1 millón de euros, siempre guarda el 10% y lo inviertes en un fondo confiable o un emprendimiento seguro o de tal manera que tu dinero crezca. El fracaso financiero sería al contrario. Si lo pones todo en una inversión milagro, lo puedes perder. ¿Qué acciones puedo tomar para aplicar estas leyes que he estado mencionándoles? Recordar, y lo venimos hablando en todos los primeros puntos del libro del hombre más rico de Babilonia, ahorra el 10% de tus ingresos, págate a ti primero y invierte en cosas que entiendes. Por eso, invertir en educación, en cómo hacer un emprendimiento pero aprendiendo, por supuesto, bienes raíces pequeños, empieza por lo bajito, fondos mutuos, si sabes de ello, evita deudas innecesarias o promesas de dinero fácil, crea un hábito mensual y revisa tus finanzas. Ok. Ahora, vamos a hablar del siguiente punto, que es, en resumen, la historia del prestamista de oro. Ese es el punto número 6 o 7 del libro. Aquí Matón es un nombre muy, muy gracioso para mí, pero este hombre era un prestamista y le enseñaba a prestar dinero, o sea, era como un asesor, además, para que otras personas pudieran invertir con precaución, o sea, invertir o prestar dinero. Eh, la regla principal que él contaba era que solo presta a quienes tienen la capacidad y un plan para devolverlo, y la enseñanza es que el dinero prestado sin seguridad se pierde. Aquí les recuerdo un poquito una historia que Rodin le contaba, perdón, Matón le contaba a Rodin. Rodin recibe una gran fortuna, este era un señor que vivía también en Babilonia, y su hermana le pide que le preste parte de ese dinero a su esposo. Esta fortuna realmente también venía de un trabajo que venía realizando Rodin, de estar guardando parte de su dinero, pero un buen día, pues su hermana, me imagino que vio esas habilidades, ¿no? Que era un señor próspero. eh, el hecho es que su hermana le pide prestado dinero. Entonces, sabiamente, Rodán, en lugar de prestárselo inmediatamente, viene y se va a que este señor matón a preguntarle, o sea, como a buscar una asesoría, ¿no? Rodán, conmovido con el cariño, por supuesto, que le tiene a su hermana, le consulta a este prestamista sabio, y Matón le explica que no debe prestar su oro solo por afecto, pues se trata del fruto de trabajo de toda su vida. Entonces, todos esos años también de sacrificio que tuvo trabajando para acumular esa riqueza. Entonces le recuerda que un préstamo debe basarse en la seguridad de su devolución y en la experiencia del deudor. Así que Rodán comprende que desde el amor por su familia o el amor de su familia no debe nublar su prudencia al cuidar su riqueza. Ok. Básicamente en esta, la moraleja era que Matón, que era este asesor y prestamista, era un comerciante también. Y no, no es que no dejaba de prestar dinero porque no tenía. De hecho, hacía préstamos seguros, ponía en práctica estos fundamentos. Y prestó un comerciante que conocía de barcos porque tenía experiencia y garantías con qué pagar en caso de que le fallara. Y rechazaba aquellas personas que le pedían préstamos a, por ejemplo, un granjero que era inexperto en viajes, que quería entonces experimentar otras cosas,
a él le resultaba eso muy arriesgado. En ejemplo, o nuestra vida de hoy en día, eso que pasaba en Babilonia con hoy, ¿qué puede ser? O lo que no se debe hacer, bueno, prestar dinero a un amigo que nunca ahorra ni tiene un plan de pago. Ejemplo, este amigo que va a emprender un negocio, pero que no tiene plan, no tiene experiencia, no tiene garantía, prestarle sería perder ese dinero. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, apoyar a alguien responsable con un negocio probado, con un plan claro de devolución. En cambio, si un amigo quiere financiar sus estudios, tiene un empleo estable, eh, es responsable, eso te puede dar como más seguridad. Ese sería como el ejemplo en tiempos actuales. Y mi invitación para aplicarlo esto en nuestro día a día es, antes de prestar dinero, analiza. ¿Tiene un plan claro para devolverlo? ¿Tiene historial de responsabilidad? ¿Puedo perder ese dinero sin afectar mi estabilidad? Aprender a decir no cuando la propuesta sea riesgosa y aplicar la regla también en mis propias decisiones, no endeudarme sin tener un plan de pago. Ya finalmente, les comento esta frase que la riqueza no se construye de la noche a la mañana, sino con hábitos inteligentes y disciplina diaria. Empieza a separar tu 10%, págate a ti primero, Darianne, Mari, Marielín, Sofía. Invierte en lo que conoces y si no lo conoces, primero estudia y sé prudente al prestar o al endeudarte. Muchas gracias. Voy a ponerle pausa aquí.